Bienvenidos a esta segunda clase de Inkscape. Vamos a trabajar en esta oportunidad primero pues la configuración o las propiedades del documento con el cual vamos a trabajar. Al abrir el programa voy a encontrar que por defecto se genera este espacio de trabajo, pero en este momento no sé qué dimensiones pueda tener esa hoja de trabajo. Para eso entonces voy a ir al menú Archivo, Propiedades del documento, varias pestañas. La primera se llama Página, Guías, Rejillas, Ajustar, Color, Scripting, Metadatos y Licencia. Empecemos con la página. Inicialmente entonces vamos a definir cuál es el tamaño del tablero o el plano en que vamos a trabajar. Y encontramos entonces primero las unidades. Voy a abrir aquí y tengo las opciones de en centímetros, quiero trabajar en centímetros, conozco los valores que están en centímetros o en pulgadas o en puntos o en picas, milímetros o píxeles. Entonces, dependiendo la necesidad de nuestro proyecto, pues utilizaré la unidad adecuada. En este caso vamos a utilizar milímetros. Y en el tamaño de la página, veamos que encontramos una gran cantidad de formatos estandarizados. En dibujo vimos los formatos DIN de la serie A. Entonces aquí podemos encontrar esos formatos, el A1, el A2, el A3, el A4, tamaño carta, tamaño oficio, etcétera. Y otros de otras series también y de otra normalización internacional. Vamos a quedarnos entonces con este primer 297, 210 tiene este formato. Observe que si yo lo tengo en este momento horizontal, si lo coloco en vertical, entonces aquí me está cambiando la posición. Puedo también determinar un tamaño personalizado, es decir, asignar aquí dimensiones específicas y también puedo modificar acá las unidades. La escala, conviene siempre trabajar en una escala 1, ya que tendría que hacer cálculos adicionales de pronto si necesito modificar esa escala. Entonces para no perder la proporción de mi dibujo voy a utilizar la escala 1. Entonces en fondo, si selecciono esta opción vamos a notar que me queda un cuadro, dice fondo de damero. El damero, la palabra damero hace relación a las damas chinas, a un cuadro ajedrezado, por eso los cuadros. Entonces, normalmente cuando vemos este tipo de fondo, hacemos alusión a proyectos que son transparentes, pero no significa que si está en blanco no lo sea. Entonces es solamente para identificarlo. Este elemento de usar anti-aliasing significa una suavizar la visualización de los elementos que voy a trabajar en mi proyecto. Por ahora lo vamos a dejar así. Esta sombra que aparece en la parte de abajo la puedo modificar, inclusive cambiar el color. Bien, vamos a hacer un segundo aquí. Voy a dibujar un elemento cualquiera, digamos este círculo, para notar lo siguiente. Observemos que cuando yo estoy en esta parte puede suceder lo siguiente. Si yo tengo este elemento que está contra la margen, observemos que esta margen puede o no verse. Si yo aquí en las propiedades del documento le digo que le dé prioridad al borde, observen que ahora la margen se está viendo por encima del elemento que yo haya representado o dibujado. En la segunda pestaña en guías, yo puedo modificar el color y la posición de las guías. Entonces aquí puedo bloquearlas de tal manera que no se puedan quitar o mover. Esta X me está diciendo que tiene esa restricción. Puedo inclusive cambiar los colores tanto de la guía como el color de resalto, que es el que vemos en la pantalla. En la siguiente pestaña está las rejillas. Miremos acá cómo se ve la rejilla. Vamos aquí donde dice ver rejilla de la página. Observemos que yo puedo hacer que mi fondo tenga una cuadrícula
o una rejilla que me ayuda normalmente para ubicarme, para guiarme y proporcionar los tamaños y espacios que requiero. Entonces yo puedo cambiar o modificar esa rejilla haciéndola de dos maneras, o bien rectangular como aparece aquí, o bien axonométrica como en este caso. Y para poderla ver, obviamente tengo que ir al menú ver y decir en rejilla de página. Entonces voy a encontrar este tipo de rejilla. Es una ayuda visual en la cual las líneas están a 30 grados. Puedo generar unas nuevas rejillas a partir de ahí e inclusive las puedo posteriormente eliminar. Si yo selecciono esta, la puedo eliminar e inclusive puedo dejar de ver también mis guías. En este caso voy a quitarlas, suspenderlas y ya no tengo la guía. Mi siguiente pestaña es la de ajustar. Esta ventana tiene que ver con la adecuación, la configuración de referencia a objetos. Es decir, voy a utilizar este grupo de herramientas que habíamos mencionado al comienzo, y básicamente lo que hacen es que se puedan ajustar los elementos internos. El programa me va a reconocer unos puntos específicos, una referencia a objetos como son las esquinas, los puntos medios, los centros, etcétera. Y de acuerdo con estas herramientas, entonces yo puedo configurar acá, decirle que lo haga siempre o que lo ajuste solo a una distancia específica de acuerdo a las unidades que habíamos dado. Recordemos que lo configuramos con unidades de milímetros. Entonces la sugerencia es que los ajustemos solo si está cerca, y aquí vamos a graduar de acuerdo a la necesidad. Entonces, por ejemplo, si yo ubico este elemento y lo acerco al anterior, pero diciéndole que ubique a las esquinas del entorno este elemento con ese, entonces él automáticamente, fíjense que encontró una esquina y se va a ajustar ahí. En este caso, si yo quisiera que este círculo lo necesitara ubicar en el centro del otro, entonces utilizaría una herramienta por acá que se llama centros y le diría que me ubique el centro con el centro. Entonces quedarían alineados perfectamente ese grupo de elementos de acuerdo a esas características. Entonces esta ventana me sirve para configurar esa parte del dibujo, y lo puedo hacer tanto a objetos como a las rejillas y obviamente a las guías. Mi siguiente ventana es el color. Por ahora no hablaremos de ella, en esta tampoco. Y en esta de metadatos es importante decir lo siguiente: yo puedo guardar mi archivo de dos maneras, como un proyecto, pero también lo puedo exportar como una imagen. Entonces, normalmente si miramos las imágenes, voy a buscar aquí una imagen. Aquí tengo una carpeta de imágenes y tengo esta imagen. Cuando nosotros miramos las propiedades de esa imagen, voy a ir aquí a la botón derecho y voy a decirle que propiedades. Observen que esta ventana tiene aquí cuatro elementos. Está lo general, que me está diciendo en dónde está ubicado, qué tamaño tiene, cuándo se creó. Está la de seguridad, qué sistema le doy, y están los detalles. Y aquí estos son los metadatos. Fíjense toda la información que tiene una imagen. Entonces yo puedo, mediante esa ventana, generar la información necesaria para que tenga la información correspondiente a la imagen. Entonces sencillamente llenaré esta información. La licencia pues es los datos correspondientes al producto que estamos utilizando. Voy a dejar esta clase hasta aquí. En la próxima aprenderemos sobre cómo exportar, importar, guardar y cómo se comportan los archivos procedentes de este programa. Hasta entonces.